vamos a hablar sobre el tema del gobierno de los asuntos financieros. Básicamente porque cuando uno habla del tema de valor, pues definitivamente tiene que referirse a los temas financieros. Una de las responsabilidades de la Junta Directiva, veíamos, es aprobar las decisiones financieras significativas. Y eso lo debe ser enmarcado dentro de la política financiera que ella misma aprueba. La política financiera debe guardar estrecha relación con la estrategia y el objetivo primordial de cualquier organización, que es crear valor. La estructura de capital que determina niveles de endeudamiento, el tipo de fuentes de financiación, el tipo de instrumentos y el grado de sofisticación de los mismos, el acceso o no a los mercados de capital como objetivo para la compañía y el costo de capital. Las políticas de gestión de capital de trabajo y de tesorería, que se vuelven supremamente importantes a la hora de producir o de destruir valor. Las políticas de dividendos y los objetivos de crecimiento e inversión de la organización. La política financiera debe incluir todo lo relacionado con la presentación de estados financieros. Una buena práctica consiste en definir como política, para que sea respetada por la organización, los cronogramas de cierre y los formatos de presentación. Deben entregar estados financieros a los miembros de la Junta Directiva entre 3 y 5 días hábiles antes de las sesiones de Junta, para que los analicen. Y si hay un comité especializado para el tema de análisis financiero, temas de auditoría o de riesgo, ellos... Bien, bueno, esto es un ejemplo muy específico para el tema de manejo financiero y sobre todo para el área bancaria. Seguramente a Luis le cae muy bien esto, así que yo le invito a continuar viendo este video. No es la historia que yo quería mostrarles, pero posteriormente les voy a completar con otro videito que sí nos va a dar mejores ideas de lo que estamos viendo. Habíamos quedado aproximadamente acá, les empecé a hablar de lo que eran los consejos que partieron con un número de 24 miembros, luego ya un poco más adelante, en 1623, dice que constituyen el consejo ya no de 24, sino 9 miembros, ¿no? En 1932 ya existe una separación clara entre lo que es la propiedad y el control de las empresas. Y eso no solamente le da eficiencia a una empresa, sino, colegas, sobre todo le da transparencia. Porque así sea una empresa privada, debe obrar con la mayor transparencia posible ante la sociedad, ante el fisco y ante el Estado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Posteriormente hubo una ola que sacudió un tanto a lo que es la gestión, el buen gobierno corporativo, ¿no? En 1980 aparece una ola de privatización de empresas públicas a pedir de boca, es decir, en todos estos países, en Reino Unido, España, Hungría, Checoslovaquia, Chile, Bolivia. Chile privatiza sus carreteras y bueno, la gestión de los puertos, por los que tanto nos molestamos, no son prácticamente del Estado, ¿no? Son de personas privadas que manejan esto. Bueno, el territorio siempre es del Estado, pero en la utilización, el aprovechamiento, la solicitud de tierras que hacen es de ellos. En Bolivia también pues hubo una ola fuerte de privatización, ¿no? Me acuerdo que en alguna época algún dirigente, ¿no? Algún responsable del gobierno indicaba que el desarrollo del país se iba a medir por el número de instituciones que se privatizaban, ya sea por semana, ojalá fuera por día. Entonces, estaba bien de moda, ¿no? Polonia tampoco se escapa a esto. Rusia, incluso Rusia, que tiene un Estado tan fuerte, tan tentado y de muchos años, decide hacer privatizaciones. A la Argentina lo propio, ¿no? Entre otros, muchos otros. Sensiblemente a esta ola de privatizaciones le siguen pues los escándalos financieros y no se van a olvidar ustedes de los grados de corrupción que han habido, por ejemplo en Estados Unidos, con la empresa Enron, que hasta a Bolivia nos ha salpicado. La World Company, Tico, Global Crossing, Xerox, la que hace las impresoras, ha demostrado, no ha demostrado, sino se han presentado casos de corrupción. Adelphia, Key West, luego de esas privatizaciones, porque ya el Estado estaba dejando de participar
en el control, en el manejo de esas empresas, ¿no? En Francia un tema muy sonado fue de Vivendi, que inicialmente partió como una entidad estatal, pero después ya la privatizaron, ¿no? Dice que en Alemania hablan del Mannesmann Case, ¿no? En Holanda de Halot, y fíjense, prácticamente todos los países de Europa han estado salpicados por temas de mal manejo, de corrupción, posteriormente a esto. Sensiblemente, pues, por esas exigencias es que no nace, pero se fortalece mucho el gobierno corporativo. Y dicen, bueno, ya basta. Y esto ya no va a ser una posibilidad, se va a constituir en una ley, en algo que se tiene que realizar en cualquier país del mundo, ¿no? Y recientemente es de que se incluye el concepto de sostenibilidad para las empresas, ¿no? La cual no solamente estaba tomando en cuenta los temas económicos, sino también medioambientales y sociales. Bajo todos estos elementos, bajo toda esa historia que les he hablado, bajo los intentos que han habido de dividir entre el propietario y el ejecutor de la estrategia de la empresa, se ve nomás que ha habido un nacimiento un tanto difícil para el gobierno corporativo. Se han resistido en muchos casos, ya vamos a ver quiénes y por qué, al hecho de que haya este tipo de control y que esté normado por el Estado. Es decir, el Estado es el que dice, en Bolivia, en el caso de Bolivia, a través del Código de Comercio, nos dice que una empresa de las características de una sociedad anónima, como es un banco, como es una empresa de telecomunicaciones, como es las grandes farmacias, distribuidoras, que son sociedades anónimas, y otros que deben tener su gobierno corporativo basado en lo que es una reunión de socios, una reunión de accionistas y tener un directorio, todo lo que les he explicado, todo lo que hemos charlado anteriormente, ¿no? Entonces eso es lo que esas bases se van dejando y dice ya no es una opción, tiene que ser algo normado, ¿no? Entonces, podríamos decir que para Bolivia el gobierno corporativo, un buen gobierno corporativo consiste en encontrar la forma de garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Pero no solamente un buen funcionamiento, sino un buen funcionamiento a largo plazo, sobre la base de los principios claros y estables, ¿no? Es decir, hay que tomar en cuenta todo lo que dice la cultura organizacional para llevar a cabo un buen gobierno corporativo. En este caso va a ser necesario también definir una sana relación entre propietarios y administradores. Perfecto. ¿De qué manera? Cumpliendo con las normas de ética. Así sea que estas normas de ética les resten, le disminuyan un poco las ganancias a la empresa, es necesario que se las tome en cuenta y que se las haga. ¿Por qué? Porque en ese momento les permitirá ganar más, tener mejores ingresos, pero a posteriori se va a convertir en un problema. Esos elementos que se han dejado descuidados en cuanto al gobierno corporativo podrían no solamente mermar algo de las ganancias, sino llevar a la empresa a un fracaso. Porque es difícil manejar una empresa grande sin tomar en cuenta y sin definir para esa empresa un buen gobierno corporativo. Por suerte, cada vez que se va a constituir una empresa en Bolivia, va a estar dentro de su escritura de constitución el tema de lo que es el buen gobierno, el gobierno corporativo y cómo se lo va a llevar a cabo, cuáles van a ser las normas, cuáles van a ser los elementos fundamentales que se vayan a tomar en cuenta, ¿no? Respetando siempre, como les digo, todo lo que esté normado desde un punto de vista estatal. Entonces, es importante señalar de que esta definición que les estoy diciendo, tal vez la van a encontrar muy cercana a lo que dice Liscano. Sin embargo, ha sido adaptada para nuestra realidad porque hay algunas diferencias que parecen pequeñas, pero ya cuando uno está dentro del tema ese, cuando está participando de las entidades que van a llevar a cabo el gobierno corporativo, ahí se van a dar cuenta que sí, efectivamente, hay algunas diferencias, ¿no? Este autor Liscano dice, cuidado, ¿saben qué? Las empresas de un país
capitalista, que tiene un modelo capitalista, son el pilar. Por lo tanto, tienen que apresurarse ellas mismas a definir cuáles van a ser las reglas de juego en el país. Si no, va a ser el gobierno el que va a empezar a dar esas leyes, ¿no? Pero bueno, es una opinión del Vizcano. Yo le cito mucho a él porque ha estudiado mucho sobre el tema de la gestión del gobierno corporativo, pero aquí creo que esa alarma no tiene sentido, ¿no? Las reglas las tiene que proporcionar más el Estado y no tiene absolutamente nada de malo que sea el Estado que vaya a normar el funcionamiento de las empresas. Es más, es algo bueno, es algo que tiene que existir, ¿no? No podemos decir, no, nos apuraremos entre las empresas, tal vez hace años, pues ni siquiera está escribiendo hace años, está escribiendo solamente en 2006, ¿no? Así que, bueno, su opinión de que si no se apuran las empresas a autodefinirse las reglas para su funcionamiento, va a ser el gobierno el que tome el lugar. En realidad, el gobierno es el que va a tomar lugar y tiene que dar todas las reglas correspondientes. Ya corresponderá posteriormente a las empresas decir, miren, nos están asfixiando, o por qué no optamos esta otra opción, por qué no hacemos esta otra iniciativa, etcétera, ¿no? Pero las reglas las tiene que definir el gobierno. Una definición que ayuda a precisar todo lo anterior que hemos visto es la de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, porque al presentar una definición a veces uno se siente dudoso, ¿no? Y dice, ¿será la que corresponde? Bueno, a mi país se ajusta, pero ¿será la buena? Y aquí nos dice que el gobierno corporativo en realidad es el sistema por el cual las sociedades están siendo dirigidas y controladas. Entonces estamos bien, estamos por muy buen camino al haber definido la anterior definición. La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los distintos actores que participan de una empresa, porque no solamente participan dueños y ejecutores, no se olviden, les he estado hablando durante estas clases, estas horas que hemos pasado, de que también están como actores fundamentales la sociedad en sí. Todas las personas que están conviviendo al lado o tienen alguna relación con la empresa son también. Y por supuesto los socios o los accionistas, ¿no? También va a estar involucrado, como les decía, en la mayor parte de los casos, un directorio, ¿no? Que van a ser los que van a velar por la buena ejecución de la estrategia que se ha definido, ¿no? Y por aprobar, como decía el colega anterior en su módulo número 2, para aprobar las acciones fundamentales, principales de la empresa. Debajo del directorio están los gerentes, que genera en la mayor de los casos, en la mayoría de los casos se les llama gerente general, ¿no es cierto? Y todos los otros que les había hablado anteriormente. Incluso la competencia debería estar, porque no debería haber una competencia insana, sino competencia sana, es lo mejor, ¿no? La gran ventaja es de que en Bolivia el monopolio está prohibido, es decir, no puede haber una sola empresa que proporcione un servicio X, ¿no? No puede haber una sola telefónica, ¿no? No podría ser Entel la única, a pesar de que convendría o no convendría, pero se ha definido eso, ¿no? Una empresa no puede cubrir tampoco más del 60% de los clientes en el país. Esto son medidas que permiten garantizar un buen funcionamiento y que no hayan abusos por parte de las empresas, tanto en la definición de los precios, por ejemplo, de los productos, ¿no? Si es un monopolio va a definir eso en base a sus principios, a sus necesidades, a sus intereses finalmente, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo también provee pues una estructura a través de la cual se van a establecer los objetivos de la empresa. Eso es bien importante. Es decir, una vez que se hayan definido los objetivos de la empresa, se haya definido lo fundamental que va a orientar a esa empresa, incluso sería interesante de que se defina la cultura organizacional por parte o en una asamblea general o por parte de los dueños, de los accionistas mayoritarios, por lo menos, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente el directorio tenga el mandato de ir orientando a la empresa a través de esa estrategia definida, a través de esa cultura organizacional, buscando el objetivo fundamental, ¿no?
y esto les va a permitir a ellos hacer un seguimiento permanente, de tal manera de que tengan la certeza de que la empresa está haciendo lo que se ha propuesto y si se está alcanzando el objetivo. Y en caso de que no se alcance, no es grave tampoco, no hay un ultimátum, sino que el directorio puede hacer un alto y decir, bueno, esta estrategia que se ha definido no es la correcta. Veamos por qué no ha funcionado y durante todo ese tiempo ellos analizarán y verán para mejorar esa estrategia y proponerla nuevamente a las instancias que correspondan. Entonces, Flores y Rosas nos dan otros elementos más que son bien importantes para fortalecer esa definición que hemos hecho, pero ya no solamente el concepto, sino el establecimiento, la concreción. Y dice los principios básicos. Cuando estén definiendo un buen gobierno corporativo, no se olviden ver los derechos, no solamente de los socios y accionistas, sino de todos esos actores que les he indicado. Piensen en que tiene que existir un tratamiento equitativo de las ganancias en frente de los socios o los accionistas. ¿Necesito? En un momento dado hay que decirles a ellos, a los que han dado su capital, han dado su confianza, miren señores, la empresa ha producido una ganancia que corresponde al 48%, les estoy hablando de un caso real, por lo tanto las acciones que ustedes tenían en 100 bolivianos han ganado 48 bolivianos. Sin embargo, uno, por normativa nacional, y segundo, por principios de compromiso con la sociedad, la empresa decide reinvertir parte de esas ganancias para ir mejorando la empresa. En esa medida van a poder ustedes incluso mejorar sus ingresos, sus beneficios, sus dividendos, ¿no? Entonces, ahí es donde también se les dice de que bueno, la mayoría de los socios se vota esto, ¿no? O de los accionistas van a tomar alguna decisión, argumentos, etcétera. Y finalmente se vota, ¿no? Y al final, en Intel, por ejemplo, que es una empresa privada, que es una sociedad anónima, las ganancias en los años anteriores fueron de un 30%. Entonces, eso es muy animador, muy satisfactorio, ¿no? ¿Dónde les van a pagar por 100 bolivianos que hayan puesto 30 bolivianos al año? No hay ningún banco que pague esa tasa de interés, entonces es bien interesante. Ahora, las acciones han subido en Intel, ese ya es otro cuento, ¿no? Las venden incluso hasta en $300, pero bueno, son gajes del oficio, digamos, la ley está hecha como les he explicado. Ya que hayan otro tipo de negociaciones completamente claros, transparentes, porque los han licitado por la Bolsa de Valores de Bolivia hace unos días, ¿no? El 25 de agosto. Y no sé, creo que es el socio mayoritario el que ha decidido vender más de 5.000 acciones, y las ha vendido en subasta, ¿no? Al que mejor ve. Bueno, luego es importante también la responsabilidad y las funciones del directorio. Tiene que estar, a pesar de que en el Código de Comercio ya está todo esto definido, qué tiene que hacer el directorio y en qué momentos tiene que aprobar, sobre hasta qué montos puede ejecutar el gerente basándose en lo que es el presupuesto anual, etcétera. Pero una vez que se sobrepasa un límite, un cierto techo, dependiendo del tamaño de la empresa, ahí será el directorio que vaya a tomar la decisión y dé la autorización. Y diga, oh, cuidado, aquí no se puede ir gastando más, ¿no? O la junta directiva también, lo que va a ser el directorio o la junta directiva. Entonces, dependiendo qué se haya optado. La relación de la información también es muy importante. Como les decía anteriormente, una empresa, por muy privada que sea, ya no puede guardar, digamos, el destino de sus ganancias. Esto que les estoy comentando, es decir, la cantidad que han ganado, 48%, de ese 48%, ¿qué hacemos? Del 48%, el 50% ponemos para lo que es la reinversión, para que la empresa no se muera, para pagar otra tecnología que esté permitiéndonos competir con el resto de las empresas que proporcionan el mismo bien, que dan el mismo bien, producen el mismo bien o proporcionan el mismo servicio. Entonces, esa información que se da a la sociedad
esa información que se da al directorio, esa información que se da a los socios, a los accionistas, es muy importante. Entonces hay que tomar en cuenta de que se tienen que tener instrumentos para generar esa información, para compilar esa información y distribuir a las instancias que corresponden. Finalmente, los grupos de interés de la empresa. No se olviden que una empresa puede tener incluso su sindicato, así sea privada, sea estatal, puede ser que tenga su sindicato, eso lo negociarán con los dueños y los dueños dirán, sí, acepto un sindicato porque me va a ayudar a orientar los compromisos que tenga en beneficio de los empleados. Otra empresa privada dirá, no, yo no quiero, eso no está normado por ley el hecho de que hayan sindicatos, ¿no? Pero en muchas instancias sí permiten, aceptan. Y en otras se constituyen de manera más disimulada, sin pedir permiso a nadie, pero se constituyen y bueno, hacen valer su posición en alguna situación necesaria. Entonces, para lograr estos principios básicos que les estoy hablando, los autores hablan de 8 elementos, pero otra vez Lizcano aparece y dice, yo le voy a poner un noveno, porque es importante tomar en cuenta ese noveno también. Ahora, ¿a qué se refieren los 8? Dice, no se mezquinen el momento de definir una estrategia, oportunidades y las necesidades del negocio. Es decir, cuando estén constituyendo una empresa, denle el tiempo necesario para esa estrategia, oportunidades y necesidades del negocio. No vayan a pensar de que es directamente el directorio el que va a asumir estos roles y posteriormente ya veremos qué resultados hay. No es tan así. Para que exista un buen gobierno corporativo, ustedes tienen que necesariamente dedicarle el tiempo necesario para esos aspectos. Posteriormente tienen que tener claras las amenazas y los riesgos que pueda tener el negocio. Muchas veces decimos, no, yo tengo aquí un gerente de primera que ha hecho ganar a la Sevenat, no sé si se acuerdan ustedes, a la persona que entró a trabajar como directorio de la Apple, ¿no? Este señor lo sacaron de Pepsi Cola, no era de Sevenat, lo sacaron de Pepsi Cola y le dijeron, ¿quieres vender agua dulce toda tu vida o quieres hacer historia? Y el señor se vino pues a la empresa. Y en algún momento dado no era posible en esos momentos y en ese caso de la Apple Macintosh tomar en cuenta todos los riesgos que tuviera ese negocio. Sin embargo, sí existían. Y eran eran riesgos a veces impredecibles, ¿no? Impredecibles, pero bueno, igual, no le fue tan bien que se diga, pero bueno, se quedó en la empresa y supo asumir esos riesgos. Solo como un ejemplo. También hay que establecer los mecanismos oportunos para enfrentar las vicisitudes. En algunas ocasiones va a haber necesidad, por ejemplo, de que el gerente está enfermo justo antes de una campaña que es sumamente importante, una campaña de venta, entonces ahí tienen que tomar los recados necesarios. Por ejemplo, el presidente del directorio es el que va a asumir por unos días esa responsabilidad del que tenía el gerente general, y ya de entrada le van a dar los poderes correspondientes. No hay que permitir que las pérdidas persistan mucho. Esto parece chistoso, pero así nomás es. Cuando una empresa inicia una empresa, es muy probable que los primeros meses, incluso el primer año, o dependiendo del giro del negocio, ¿no? O puede ser que sean años de pérdida, pero uno tiene que definir desde el principio, desde la entrada y decir, bueno, estoy haciendo una proyección y les voy a decir que el primer año y la mitad del segundo año vamos a perder. Posteriormente a eso vamos a empezar a recuperar nuestros números, ya no van a estar en rojo y vamos a ir adelante. Lo que ha ocurrido un poco yo sé que son secretos de empresas, pero esto no le hace daño a nadie porque es algo muy positivo, ¿no? Tigo, por ejemplo, ha apostado a su Tigo Money y le ha tomado muchísimo tiempo poder poner sus números primero en verde, es decir, que ya no estén en rojo, y posteriormente realizar ganancias, pero han decidido apostar, han ido con esa decisión y al cabo creo que de 5 años recién han revertido la mala situación que tenía la empresa. Fíjense entonces, si se no hubieran tomado en cuenta este tema de las pérdidas, a lo mejor no se podría contar con ese sistema que es uno de los únicos en el país.
Hay que fortalecer las competencias de las personas. Si quieren tener un buen gobierno corporativo, las personas tienen que ser competentes. Uno, para poderles exigir, pero segundo, para que puedan entender también lo que se está haciendo. Hay que construir credibilidad y confianza ante los interesados en el negocio. Claro, tenemos que fomentar, tenemos que animar a la gente a que va a invertir, a que compren bonos, a que compren acciones, depende cómo se vaya a desempeñar la empresa. Para eso hay que darle la plena confianza y decirle, miren, en primer lugar nosotros trabajamos de manera transparente, contribuimos, tenemos nuestro programa de RSE y además contribuimos aparte a la sociedad. Punto, ¿no? Entonces es algo interesante y aquí tiene la transparencia correspondiente a lo que son el manejo de las ganancias y de todo lo que les he explicado. En séptimo lugar dice, hay que lograr un compromiso personal para que sirva de manera estratégica a la compañía. Claro, las personas tienen que estar comprometidas con la empresa, tienen que saber de lo que se trata, tienen que conocer que su empresa no va a desempeñarse de manera caótica, sino obedeciendo un gobierno corporativo que ha sido definido para ello. Por lo tanto, tomar en cuenta eso, pero no solamente por saber, sino comprometerse y contribuir a que eso marche porque es en beneficio de ellos mismos, de la empresa y de la sociedad. Octavo, que antes era el último, había que satisfacer la demanda de los grupos de interés para la autoevaluación del directorio. Es decir, el momento en que los grupos de interés demuestren, den a conocer su satisfacción con respecto al desempeño que ha tenido la empresa, el directorio puede estar contento porque ha tenido su evaluación. Entonces, los empleados contentos porque han recibido su bono, un bono que había definido el directorio para premiar la sobreproducción de la empresa, por decir. O una prima que corresponda, esta prima ya es establecida por el gobierno, pero una prima que se les pague por haber cumplido, por no estar en pérdida, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, pero no solamente bonos y premios y primas, ¿no? Sino también que la gente diga, miren, esta es una empresa que se ha comprometido con el medio ambiente o se ha comprometido a resarcir problemas sociales que hubiera ocasionado y efectivamente lo ha hecho. Entonces, esos son los elementos de los cuales se habla. Y el Lescano finalmente nos dice, el noveno punto es definir y gestionar un correcto programa de la RSE que esté involucrado dentro de lo que es el buen gobierno corporativo, para que la empresa pueda lograr una sostenibilidad ya no solamente económica, sino social. Si una empresa no tiene su RSE, a pesar de que tenga un buen gobierno corporativo, no va a poder garantizar su sostenibilidad social. Puede ser que gane bien, puede ser que se porte muy bien en cuanto a las normativas que tiene el Estado, etcétera, pero después una sostenibilidad social le va a ser más complicada. Entonces, podemos concluir de que las dos unidades de competencia que acabamos de ver necesitan juntarse en alguna parte, ¿verdad? Necesitamos decir, bueno, ¿y dónde está lo que vimos antes y lo que vimos ahora? Ya les he empezado hablando y les digo de que la BGC, es decir, el buen gobierno corporativo, tiene un desafío, y era encontrar la mejor relación posible entre propietarios, agentes y directivos, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidarnos que estos no son los únicos actores en la empresa, sino que hay otros y hay que tomarlos en cuenta. Y estos son los grupos de actores que les decía. Bueno, ya hemos hablado. En primer lugar, los empleados, pero los clientes son súper importantes también porque son ellos los que dan el sostén económico a la empresa. Los proveedores. No deberíamos tener dentro de un buen gobierno corporativo solamente relaciones comerciales así lejanas con los productores. Más aún si se trata, por ejemplo, de una agroindustria en la cual los que suministran la materia prima, los proveedores, trabajan con elementos biológicos, ya sea vegetales, ya sea animales, ¿no? Traen sus productos, tienen problemas que a veces desde la ciudad no se los puede entender, pero que sí son completamente reales, ¿no? Tienen problemas de clima, tienen problemas de transporte, en alguna ocasión el rendimiento simplemente no ha sido bueno, por lo tanto su producto tendría que subir, etc. Entonces, como el insumo es tan importante para una empresa, el hecho de tener una buena relación con los proveedores debería ser parte del gobierno corporativo. Asimismo,
con los competidores, como les decía anteriormente. Si pudiesen en una charla, por supuesto, completamente limitada a los temas extremadamente externos de la empresa, conversarnos en las empresas y decir, miren, finalmente, desde nuestras capacidades no vamos a poder cubrir estas áreas sociales. No vamos a poder llegar ahí porque económicamente no son rentables, pero ustedes sí tienen la musculatura necesaria y les dejamos que vayan adelante, y no es solamente eso, sino que les apoyamos. Entonces, ese tipo de acciones, de comportamientos es muy loable. Luego, la comunidad local, es decir, ¿dónde están viviendo? Los tienen que tomar en cuenta. ¿Qué piensan de su empresa? No se olviden lo que pensaba Medef y decía, quisiera saber cómo me definen como empresa estos que están aquí al lado mío, los que están donde he venido a invadir en su territorio, digamos, ¿no? ¿Qué consideran? ¿Cuál es el concepto que tienen? No hay que dejarlos a los defensores del medio ambiente. Yo sé que a veces se hacen hasta antipáticos entre las empresas, ¿no? Pero son importantes porque cuando son sinceros, eso sí es bien fundamental. Cuando estos defensores del medio ambiente realmente están defendiendo al medio ambiente y no sus intereses personales o políticos, muy bien. Y hay que atenderlos, la empresa los tiene que ver, porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que nuestra empresa puede estar influyendo, puede estar modificando el medio ambiente de un lugar. Y finalmente está la sociedad en general. Bueno, es un poco genérico decir esto, pero a pesar de que ya estaba involucrada ahí adentro, sin embargo, hay algunos actores que no están dentro de todo lo que se ha mencionado anteriormente, y por eso no es que no se les va a tomar en cuenta. Cualquier individuo de la sociedad tendría que estar considerado dentro de lo que es una buena relación que se da dentro del gobierno corporativo con la RSE, otra vez volcada. ¿Ya? Entonces, es un moderno modelo alternativo el hecho de incluir la RSE dentro de lo que es un buen gobierno corporativo, ¿no? Porque va a permitir dos temas fundamentales. Uno, que es esa relación que les decía entre dueños y ejecutores, pero además la relación que va a tener la empresa con el resto de la gente, ¿no? Y el autor entonces dice, el buen gobierno corporativo va a generar responsabilidad social. Fíjense, entonces ya no es un buen gobierno corporativo solamente como tal y una RSE por su parte, ¿no?, por su lado, sino de que un buen gobierno corporativo genera una buena responsabilidad social siempre y cuando el fin determinado reconozca el interés de la sociedad. Por eso es que les decía anteriormente de que hay que tomar en cuenta todos estos actores cuando se está haciendo funcionar una entidad y queremos que esta entidad sea sostenible en el tiempo, pero sostenible socialmente también, ¿no? Y propone, pues, para considerar que un buen gobierno corporativo incluso debería estar dentro de lo que es la RSE. Ya, las jerarquías, quién va primero, quién va en cabeza de ideas, así, no interesa, no es muy grave, no es muy importante. Lo que sí interesa es de que ambos estén fusionados en lo que es ya sea un buen gobierno corporativo o ya sea una buena responsabilidad, un buen programa de responsabilidad social empresarial, ¿no? Es eso lo que les decía. Ahora sí les puedo mostrar un video que les estoy prometiendo desde ayer, pero les va a permitir asentar muchas de las ideas que hemos tenido. Nosotros en alguna otra ocasión le decíamos el cancherito, porque habla como si estuviera vendiendo números de lotería. Hola, soy Auri, y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante para ti, que eres parte de Sur. Aprenderemos sobre el buen gobierno corporativo. Pero, ¿qué es el buen gobierno corporativo? Es un conjunto de reglas y prácticas que busca que quienes administran y controlan a las empresas lo hagan con responsabilidad frente a sus grupos de interés, logrando con ello funcionar con total transparencia y profesionalismo. El Código de Buen Gobierno Corporativo Sura Asset Management contiene las disposiciones referidas al buen gobierno corporativo de la sociedad, desarrolladas en dicho documento a través de los accionistas como grupo de dirección de la empresa, el directorio como órgano de administración y la gerencia
como administrador de la empresa. También se desarrollan los sistemas de control externo, como las auditorías, e interno, como las reglas de cumplimiento y la gestión de riesgos. Este documento es aplicable a todas las empresas subsidiarias de Sura. Ahora que ya tenemos claro en qué consiste el buen gobierno corporativo del Código de Buen Gobierno Corporativo Sura Asset Management, expliquemos. ¿Quiénes son nuestros grupos de interés? Son aquellos grupos que se vinculan directa o indirectamente con nosotros, de manera tal que pueden ser afectados por nuestras actuaciones. Grupo 1. Nuestros accionistas. Son los dueños de la empresa y por ello cada uno recibe un trato equitativo sin importar el número de acciones que representan. Y por ende, todas sus solicitudes serán atendidas en igualdad de condiciones. Los accionistas tienen entre sus deberes el de actuar con lealtad frente a la sociedad, absteniéndose de participar en actos contrarios a las políticas o normas establecidas que puedan poner en riesgo los intereses de la empresa, implicar la divulgación de información privilegiada o confidencial. Además, la compañía promoverá que la información que reciban sus accionistas sea completa, veraz y oportuna. Para ello, se han implementado las siguientes medidas. Atención de solicitud de información. Atención de solicitud de inclusión de puntos de agenda. Casilla electrónica para recibir consultas implementada por cada empresa subsidiaria. Grupo 2. El directorio. Es el órgano encargado de administrar a la sociedad y actúa en interés de los derechos de los accionistas y del crecimiento de la sociedad. Sus miembros obran con la diligencia de un buen hombre de negocios a favor de la sociedad, cuidando de evitar situaciones que configuren conflictos de interés, manejar con prudencia la información confidencial, promover el mejor trato y atención a los accionistas y demás grupos de interés. La sociedad ha desarrollado conceptos y medidas de buen gobierno referidos al directorio, teniendo entre las principales: se formalizó la figura del director independiente y los requisitos necesarios para su elección, debido a la importancia de su presencia en el seno del directorio. Cursos de inducción a los nuevos directores elegidos. Grupo 3. Nuestros clientes. Son todos aquellos usuarios con quienes se genera una relación directa o indirecta, derivada de los servicios que les presta la compañía, quienes constantemente requieren información, realizan consultas y o reclamos, etc. Para estos casos, la compañía tiene implementadas las siguientes medidas de un buen gobierno: procedimientos de atención de consultas y reclamos, políticas de administración de riesgos, políticas de cumplimiento referidas a la salvaguarda de la información confidencial. Grupo 4. Nuestros colaboradores. Son todos los trabajadores de la compañía que mantienen relaciones de dependencia frente a la organización, a quienes se les aplican las siguientes políticas a nivel nacional. Manual de organización y funciones. Políticas de reclutamiento y selección. Procedimiento de evaluación de colaboradores. Programas de inducción y capacitación. Código de conducta. Grupo 5. La sociedad. La compañía entiende que es importante su aporte a la sostenibilidad de la sociedad de manera responsable, verificando que las relaciones que desarrolla con los distintos grupos de interés y sus criterios de gestión permitan y construyan beneficios para la comunidad. Para ello tenemos desarrolladas medidas de responsabilidad social, inversiones y cumplimiento. Ahora que ya sabemos más sobre nuestros grupos de interés, respondamos a algunas preguntas. ¿Cuáles son los principios de responsabilidad que deben seguir las empresas para lograr un buen gobierno corporativo? Las empresas en el país se rigen por los 26 principios de buen gobierno para las sociedades peruanas, los cuales son utilizados como base para que cada empresa pueda realizar su autoevaluación y presentarla ante la Superintendencia del Mercado de Valores. Bien, esos ejemplos ya son bien específicos para el Perú y como ustedes habrán podido ver, se refiere, es decir, es un caso en el Perú ¿no? Sin embargo,
coincide perfectamente con todas las normas internacionales, digamos, que puede haber, con todas las corrientes que han habido para la constitución del gobierno corporativo. Así que es completamente válido para nuestro medio. ¿Ya? Y eso es todo lo que les quería compartir de este módulo. Acá ustedes tienen toda la información, la bibliografía que se ha consultado. Aquí está el señor Liscano del 2006, ha hecho buen gobierno y responsabilidad social corporativa. Entonces es una persona que ha trabajado sobre esos dos temas. El señor Olcese, la teoría y práctica del buen gobierno corporativo, nos ha dado elementos bien interesantes. Fuentes, R. Velasco y Villa, todos estos han escrito sobre el buen gobierno corporativo en las sociedades corporativas. Stoker es ese norteamericano que les comenté que hablaba sobre el buen gobierno como teoría. Todavía no era ¿cómo se dice? No hablábamos todavía de corporativo, sino de gobierno. Sirpe nos habla sobre la burocracia, gobierno, economía de la civilización chinoesa. Ha hecho un estudio sobre estos temas, la burocracia, el gobierno, la economía en la civilización china. Él es el que nos decía de que había el buen gobierno corporativo, ya no gobierno corporativo ni gobierno nomás, nacía por el tema de la propuesta que tenía la dinastía Zhou, ¿no? Eso es, colegas, entonces hemos concluido con esta parte del trabajo del módulo que se refería al tema del buen gobierno corporativo. Por favor, si tienen alguna consulta, con toda confianza, estoy para responderles. ¿No tienen consulta alguna? ¿No quisieran aportar con algo? ¿No tienen alguna idea que pudiese contribuir a lo que hemos visto? Están muy calladitos. Luis, ¿le ha llamado algo la atención? Bueno, estaba justo viendo eso del buen gobierno con la responsabilidad social empresarial y quería consultar si es que muy pocas empresas tienen una responsabilidad social, ¿no? Quería ver si es que de estas pocas que tienen su responsabilidad empresarial, también tienen dentro de ellas un buen gobierno corporativo, ¿no? Porque puede ser que sí que tengan una y no la otra, o sí tienen que venir las dos casadas. Muy bien, Luis, tiene usted razón. No, lo ideal sería que vengan las dos juntas, ¿verdad? Pero la realidad no es esa. Muchas de las empresas tienen su gobierno corporativo, aunque no sea buen gobierno, tienen su gobierno corporativo, pero no así su programa, su plan, su proyecto, su sistema de responsabilidad social empresarial. Entonces, no siempre van a encontrar estos dos aspectos. Incluso para Liscano, es algo novedoso. Él sugiere como una novedad, ¿no es cierto? Y dice, incluiremos en esta lista de beneficios de un buen gobierno. El que más de beneficios son condiciones. Hay que definir y gestionar el correcto programa de RSE acorde a la empresa en busca de su sostenibilidad social. Entonces, no van a haber necesariamente los dos en uno. Lo que sí no va a poder existir es una empresa sin gobierno corporativo. Algo tiene que tener. Aunque no sea un buen gobierno corporativo que le permita proyectarse a largo plazo, pero va a tener que tener un gobierno corporativo respetando las normas, las leyes, el código de comercio y todo eso, ¿no? Y su escritura de constitución va a tener que reflejar también ese aspecto. Lo bueno es de que las empresas asuman eso y digan, esto es importante, por lo tanto le voy a dar el tiempo necesario como para definir un buen gobierno corporativo. Perfecto. Más bien, muchas gracias por la aclaración, doctor. No, pues con gusto. Vanessa,
quisiera comentar algo. Doctor, preguntaba acerca de las entidades públicas y privadas. Este gobierno, el buen gobierno también, como usted dice, se tiene que dar de alguna manera, pero en las entidades públicas no se ve mucho, ¿no? A veces, Correcto. del buen gobierno. Tiene usted razón, Vanessa, porque ocurre de que las entidades públicas ya no son empresas y ya no necesitan, digamos, un buen gobierno corporativo, sin embargo, tienen otros instrumentos que les permiten realizar sus actividades de manera correcta, ¿no? Como una institución pública que respete a todos esos actores que les estaba diciendo, que tome en cuenta a todos esos actores, pero ya se regirá por leyes nacionales, por otros temas, que no es precisamente el buen gobierno corporativo, porque no son corporaciones. Ya, perfecto, doctor. Buenas noches, Buenas noches, Igner. Igner. Sí. Adelante. Sí, la consulta, ¿cuáles podrían ser los referentes a nivel nacional de aquellas entidades u organizaciones que estén aplicando de buena manera los lineamientos de buen gobierno y la RSE? No sé si tenemos algunas empresas como referentes, no sé si nos podría brindar y cuáles serían, digamos, estas, ¿no? O sea, ¿en qué consistiría en cada una de ellas? Correcto. Igner, en realidad lo que podríamos hacer es hablar de sectores, ¿no? Dentro de lo que es la industria, por decir así, las industrias de prestación de servicios y de producción de bienes. Todas aquellas que son corporaciones, todas aquellas que son bancos, sociedades anónimas, entidades grandes, definitivamente tienen su manual de gobierno corporativo, un buen manual de gobierno corporativo, porque si no, no habrían podido constituirse. Incluso podríamos estar hablando de muchas SRLs que ya son un poco más que medianas, ¿no? Un poco más que pequeñas, es decir, las pequeñas hay incluso hasta librerías que son SRLs, esas no van a tener, porque tienen un solo propietario, pero aquellas que tengan 3 o más propietarios van a tener su gobierno corporativo. ¿Cuáles de estas empresas son las que tienen, en primer lugar, un buen gobierno corporativo y además un RSE? Eso es muy difícil que se encuentre. ¿Por qué? Porque si hablamos de RSE, todas las empresas hacen SRE, ¿no? Es parte de la normativa nacional que indica que tienen que hacer su responsabilidad social empresarial si no paga más impuestos. Entonces, muchas hacen, pero lo difícil es encontrar quiénes están haciendo a cabalidad, cuáles de las empresas están realmente han tomado conciencia de que le deben, por decir así, a la sociedad acciones que beneficien los temas que ellos estén posiblemente perjudicando. Eso no se da. Hemos visto a través de ejemplos, mencionando empresas que sí hablan de la responsabilidad social empresarial, hacen labor muy interesante, muy buena, muy positiva para la sociedad, pero que todavía no es necesariamente una responsabilidad social empresarial, ¿no? Así que, así de manera genérica podemos decir, todas esas empresas grandes que se han constituido tienen su buen gobierno corporativo bien definido, con sus manuales, etc. Ahora lo que tocará es, en primer lugar, ver si realmente ese buen gobierno corporativo está acorde a las necesidades actuales del país, ¿no? Y decirle, por ejemplo, si ustedes entran por primera vez y les piden que analicen el buen gobierno corporativo, verán, en primer lugar, ¿están considerados todos estos actores que me han dicho? No, a los clientes no los toman en cuenta dentro de lo que es el gobierno corporativo. Solamente va de la empresa hacia adentro. Perfecto. Entonces yo les voy a sugerir que se incluya eso. Entonces, hay elementos por mejorar, pero sí tienen sus gobiernos corporativos todas esas empresas. Las empresas pequeñas
generalmente dicen, hay una obligación más, no, no lo voy a hacer. Sin embargo, es tremendamente saludable que se formalicen, como dicen, ¿no? No quieren pasar porque la cantidad de impuestos que tienen que pagar también son mayores, pero es muy importante que, aunque sin declarar, puedan constituir estos elementos que les permita proyectarse a más largo plazo, ¿no? Así que esa es la situación. Está bien, gracias. Un gusto. Bien. ¿Saben? Nos hemos autocortado, ¿cómo será? Pues? Pero tenemos mucho menos tiempo que el que normalmente se tiene de manera presencial. Se tenía de manera presencial y esto estaba calculado para eso. Por eso yo les abuso de su paciencia, de su predisposición para trabajar, yéndonos un poquito en un horario continuo, ¿no? Vamos a tratar de terminar un poquito antes, pero les sugiero que sigamos nomás, a no ser que estén muy cansados. Sigamos, doctor, nomás con las clases. Continuemos, doctor. Perfecto, gracias por su comprensión. No, Ahora vamos a abordar esta cuarta unidad de competencia. Esta cuarta unidad de competencia que no la vamos a terminar hoy día, no se preocupen, pero quiero que tengan ya algunos elementos para que vayamos viendo cómo es que se hace esto. Sin embargo, disculpen, vamos a ver en el buen gobierno corporativo, sí. En el buen gobierno corporativo, antes de pasar al otro tema, tenemos una práctica, ¿ya? Una práctica que consiste en lo siguiente. Es bien simple, aquí está explicándose la práctica con mucho detalle. Les estoy comentando de que... Si nos hemos saltado un capítulo, ahorita vamos a ver. Entonces, el buen gobierno corporativo es lo que acabamos de ver en este momento, ¿verdad? Y ahí les está explicando que hay que hacer una práctica, ¿no? Esta práctica consiste en describir brevemente el estado de desarrollo o de consolidación del buen gobierno corporativo que ustedes vean en una empresa, ya sea que la toman como ejemplo o la empresa donde están trabajando. Para esto uno debe describir muy brevemente, no tratar de exceder de 2 páginas. Fíjense, sobre todo de percatarse, sí, mi empresa tiene un directorio, sí, de cuando en cuando se hacen unas reuniones para reunir al personal, sí nos hacen una inducción a los nuevos trabajadores, o no nos hacen, esos aspectos, ¿no? Que los vayan describiendo, no importa que sea de memoria, pero que, aunque no sea consultando, así pidiéndoles la documentación, ¿no? Sino por la vivencia que han tenido. ¿Cómo es que se abordan los derechos y obligaciones de los actores? Por ejemplo, pueden ver, se toma en cuenta a los que dan, a los suministradores, a los proveedores. No, en mi empresa ni los toman en cuenta ni los ven, o en esta otra entidad tampoco, en esta otra sí toman en cuenta, es un elemento fundamental, ¿no? A continuación se citan estas tareas básicas, pues quisiéramos que las describan de una manera muy resumida, no más de 2 páginas. ¿Cuál será el derecho de los socios y los accionistas, ¿no? ¿En qué medida existe esto para que participen en las decisiones que se toman? Es decir, les llaman a los accionistas en la empresa donde están ustedes o en la empresa que quieren tomarla como ejemplo. En Internet pueden encontrar muchas empresas y de ahí van recapitulando. Lo interesante es que ustedes vayan realizando un poco ese análisis para poder ver si pueden determinar un buen gobierno corporativo y sobresalir los aspectos que más interesan. ¿Hay un tratamiento equitativo hacia los socios y los accionistas? ¿Se han enterado de eso? ¿Saben? Si no tienen, entonces verán en Internet y en la empresa que están viendo distribución de los dividendos. Van a ver cómo se distribuyen los dividendos. No, el socio mayoritario se agarra todo. Entonces eso describen y dicen, no existe. Todos reciben dividendos y de qué manera reciben y cómo se los distribuyen, ¿no?
Luego, la responsabilidad de funciones del directorio. Saben ustedes si hay una instancia externa a la administración de la empresa. Ustedes seguro lo conocen al gerente general de su empresa, ¿no es cierto? Pero lo interesante va a saber, de preguntar, o si ya lo saben, mucho mejor, ¿no? ¿Existe un directorio? ¿Hay algo más por encima de la administración? No estoy hablando de los socios ni de los accionistas, sino hay un grupo de personas que los está supervisando, que está velando porque hagan bien las cosas. Entonces, una breve descripción de esto en su empresa. Y su empresa anda informando continuamente a esos actores que hemos hablado. ¿Para qué utilizan esa información? Está disponible para el directorio. Tal vez muchos de estos elementos ustedes no los conozcan, no los puedan saber, pero si los conocen mucho mejor, ¿no? Y mantienen algún secreto industrial, no me van a avisar cuál es el secreto industrial, por si acaso, ¿no? Simplemente hay un secreto de fábrica de su empresa, hay un elemento fundamental que los distingue del resto. A Coca-Cola, por ejemplo, le llega el producto de Coca-Cola en unos especie de panales así, entonces se meten al agua, se hervir, y ahí está el secreto industrial. ¿Qué cosas tendrá ese panal, ¿no? ¿Y qué grupos de interés creen que hay en su empresa? ¿A quiénes se los toman en cuenta de manera general, no? ¿Y qué relación, si tienen alguna relación ellos con la empresa? ¿Ya? Eso es todo. Se entiende esta formulación, ¿verdad? Queremos conocer un poco acerca del gobierno corporativo que hay en su empresa. Para eso ustedes leen, han visto ya, hemos charlado, les he mostrado lo que hay en esta unidad de competencia del buen gobierno corporativo. Eso utilizan para esta parte, para describir brevemente, no más de 2 páginas, qué hay, qué indicios, qué vestigios pueden encontrar ustedes en su empresa con respecto a lo que es el buen gobierno corporativo. Ya tienen los elementos suficientes como para poder ver. Doctor, Entonces, disculpe, sí, adelante, Luis. sobre esto, por ejemplo, yo ahorita no tengo ya el trabajo, ¿no? Pero sin embargo, si es que estaría todavía trabajando, no podría saber toda la información que pide del directorio, que son empresas grandes. Entonces, en ese caso, ¿se podría, no sé, inventar las cosas que uno piense o cómo se tendrían que Ya, buen responder? punto. Efectivamente, dependiendo del puesto en el que nos encontremos, no vamos a tener acceso a lo que tiene el directorio, por ejemplo. Seguiremos tomando el ejemplo que nos hace Luis. No vamos a poder entrar al directorio, pero no se están pidiendo detalles, sino simplemente el hecho de conocer, ¿existe un directorio? Sí, existe un directorio. Y se reúnen, sí, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, esos aspectos. ¿Y qué tipo de información le piden a usted para mandar al directorio? Si es que no le compete esto, si es que usted no proporciona ninguna información, nunca le han dicho para quién es la información, no interesa, ¿no? Y si no están actualmente en una institución, lo que les sugiero es ver algunos ejemplos en internet y hacer como si estuviesen trabajando en esa empresa para llenar estos 4 o 5 puntos que les estoy diciendo. Entonces, en todo caso no se van a complicar. Yo sé que en este momento es imposible ir a la empresa y solicitar la información, charlar con el departamento de recursos humanos, etcétera. Es complicado, pero sí van a tener información en internet en caso de que no estén cercanos a una entidad. Si están cercanos a una entidad, solamente mencionen y digan, sí, en mi empresa hay estos temas o no hay estos temas. No sabía que existían socios, no sabían que existían otros, etcétera, ¿no? De esa manera, los que trabajan en las entidades públicas no tienen opción de sacar de sus empresas, ¿no? Hay 2 colegas que trabajan, ¿verdad? Entonces ellos harán un ejemplo extraído de internet o algún ejemplo de alguna otra empresa que los conozcan o que algún familiar conozca. No tenemos ningún detalle industrial, ningún secreto industrial. Solamente queremos saber si ustedes se están ubicando en estos temas de un gobierno corporativo y son capaces de extraer esa información. De ¿Ya? acuerdo, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero,
van a desarrollar una breve descripción, no más de 2 páginas, ¿no es cierto? En Word o en cualquier otro procesador de texto. Eso, por favor, van a exportar en lo que es un... ¿dónde está? Parece que no tiene. Alguien ha dejado su micrófono abierto, ¿no? A ver, aquí tal vez. No, no hay forma. No se puede, solo el costo. Ignacio, su micrófono está abierto. Estamos escuchando lo que usted escucha también. Ingeniero Héctor, si podría cortar el micrófono, por favor, de Ignacio, le agradeceríamos. Ya. Entonces, perdón, seguimos acá en la plataforma y haremos abstracción. Luego van a exportar en un formato PDF. Todos los procesadores de texto tienen esta posibilidad de exponer, ¿no? Esas 2 hojitas que han llenado las exportan en PDF y van a nombrar su archivo. Por favor, tomen en cuenta, no han tomado en cuenta el gran favor que les he pedido. Tienen que poner, para nombrar su archivo, pondrán en este caso la señora Rita Lee, una gran cantante de bossa rock, pondrán Rita, la primera con mayúscula, Lee, según el apellido también con mayúscula, bgc.pdf. Tal cual está, no le den espacios, no le den rayitas aquí abajo, no le den nada, así como está nomás. Y bajo esa forma recién pueden subir a la plataforma. Luego van a revisar su calificación. Cada día a las 17 yo les hago una corrección. Entonces, al igual que en el mapa que ya deberían haber subido, ustedes van a poder ir mejorando sus trabajos. Posteriormente vamos a necesitar esto para un ejemplo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, Doctor, sí, adelante. una consultita sobre la primera, el mapa mental. Le comento que estaba haciendo yo el trabajo en el programa Mind Manager, ¿ya? Sin embargo, este no tiene para convertirlo a PDF. Y lo único que puedes es a fotito o convertirlo en un archivo de internet, entonces, donde Ya. se ve mucho mejor. Entonces, por eso estoy preguntando si ¿Sabe qué tiene podíamos. que hacer? Disculpe, Sí. que lo que te tiene que hacer es imprimir. Y el momento de imprimir le manda a un generador de PDF. ¿Con qué versión de Windows estará trabajando? Estoy con Windows 10. Ah, sí, tiene. Tiene un conversor de PDF. Aquí estoy con Linux y no lo hemos visto, ¿no? Pero tiene un conversor, tiene que imprimir. Imprimir Como como... imprimir. Exacto. Y en lugar de poner una impresora, le pone directamente al PDF. Ya, perfecto. Voy a intentar de esa manera y ya con eso va a estar mejor. Sí. Muchas gracias, doctor. No hay por qué. Bien, lo que sí tendríamos que definir, colegas, por estas razones que les decía el día de ayer, de que no se acumulen trabajos. Esto es muy simple, muy rápido, pueden hacer de una manera sin mucho trabajo. Y les había puesto de que esto sería entregado hasta, o no habíamos fijado, hasta el día 11. ¿Les parece? ¿Qué piensan ustedes? En total vamos a tener 4 trabajos. De esos, el peorcito lo vamos a eliminar, pero para todos y un consenso de todos, 2 se van a quedar como trabajos y el último va a ser un trabajo final en lugar del examen. Por eso es que le tienen que dar tanto énfasis, tanta importancia a sus trabajos, ¿vale? ¿Podría ser hasta el sábado, doctor? Yo quisiera, ¿qué fecha es este? El sábado cae 12, porque el 11 Ya. es viernes. Ya. Podemos poner el 12, pero no se olviden, si me mandan el 12 directamente, yo los califico y listo, ahí se queda, ¿no? Si mandan antes de esa fecha, van a ir mejorando, ¿ya? Le pondremos el 12 entonces. Save course.
Listo. Eso quería comentar. Bien. Entonces, este es nuestro rol ahora. Una partecita solamente vamos a ver acá, colegas, porque mañana vamos a ver con mayor calma, pero quisiera que les quede algo en la cabeza. Vamos a ver lo que es la gestión integral de riesgos, ¿no? Para eso les había hecho una pregunta del formulario, por si acaso no se olviden, tienen que llenar su formulario a los que les faltan, son solamente, creo que es una persona nomás. O si han llenado todos, muy bien. Eso hace parte de la calificación también, así que no se descuiden. Para la gestión integral de riesgos, entonces, ¿qué es lo que van a lograr al final de esto cuando ustedes hayan estudiado, hayan sido bien acuciosos en lo que se tiene que revisar y hecho algún ejercicio? Tienen que otorgar la debida importancia a los riesgos, aquellos riesgos que amenazan a la empresa. Esto para poder posteriormente definir una adopción de un programa de gestión integral de riesgos, estando conscientes de la incertidumbre que caracteriza a todo entorno económico y social. Entonces es muy claro está de que no van a ser acciones de apagar incendios, ¿no? Sino lo que tratamos de hacer es de constituir un programa de gestión integral de riesgos, de todos aquellos riesgos que se conozcan, de todos aquellos riesgos que posiblemente se van a dar en uno u otro caso. Es necesario. Pero para hacer un buen programa ustedes tienen que dar la debida importancia a los riesgos que le amenazan a la empresa. Si ustedes dicen, no, cuando llegue el riesgo nomás voy a ver qué es lo que hago, puede ser que sea un riesgo muy grande y ya sea inmanejable. Mientras que si ustedes tienen bien catalogados sus riesgos, los posibles riesgos en distintas áreas, en distintos sectores de la empresa, va a ser mucho más fácil posteriormente poder constituir este plan que les digo, este programa. Entonces, eso es lo que se tiene que lograr con esta unidad de competencia. Vamos a ver cuál es la finalidad de la gestión de riesgos. Hablaremos de una finalidad, de unos antecedentes, luego de la finalidad, y les voy a hablar de los más conocidos de los tipos de riesgos, desde un punto de vista económico, financiero, de auditoría, digamos, ¿no? Los económicos, los financieros y de operación. Bien, entonces, empezamos con este tema, y es los antecedentes, ¿no? De los riesgos. Durante mucho tiempo se ha creído que el riesgo escapaba a la lógica, es decir, decían, no, riesgo es riesgo, va a ocurrir porque tiene que ocurrir. Sin embargo, ya en el siglo XVII, el mundo funcionaba como un reloj aceitado. Decíamos, no estaba pasando nada. Y la fe era la que no daba espacio alguno a lo que era la casualidad, el azar, las eventualidades. Si uno tenía fe, nada le iba a pasar, todo iba a ir como una máquina aceiteada, ¿no? Y dentro de lo que es el juego, precisamente el azar, estaría el juego, ¿no es cierto? Y decía, lo único que va a estar funcionando o que va a tener riesgos son los aspectos de azar. Y en eso no nos metemos nosotros, las empresas no están sujetas a eso. ¿Por qué? Porque la fe estaba prohibiendo, por decir, que se analicen esas cosas. Y eran los juegos mundanos que eclipsaban la fe, es decir, y si hay tanta normalidad, tanto cauce de los efectos que tienen las causas que dan, tanta causalidad, y nunca hay un desborde de eso, ¿por qué los juegos de azar tienen resultados inesperados? Y en ese momento dicen, bueno, es que eso escapa a la fe. Dice, ya, no está dentro de la fe. Bueno, eran principios que se tenían, ¿no? Y algunos sabios inspirados por estos juegos dicen, no, aquí hay otra cosa. Estos juegos no pueden ser temas mundanos, no pueden ser temas diabólicos. Los juegos tienen alguna ley y el azar debe tener alguna ley, ¿no? Y su conducta, dice,
respeta reglas preciosas que son universales. Además que estas son comunes a todos los tipos de riesgos. ¿Por qué indica Goulier en el 2012 que la gente, que los estudiosos, los filósofos estaban tan interesados en los juegos? Porque decían, estos tienen unas reglas, tienen una lógica, y esa lógica es la que nos va a ayudar a determinar aquellas eventualidades, aquellos riesgos que no los estamos tomando en cuenta porque pensamos que la fe va a resolver todo, ¿no? Es así que un tiempo después, esta imagen es bien bonita. Si ustedes se fijan, encierra mucho. Ahí hay un señor que se está prestando a empujar una moneda de oro bien grande, y debe ser pesada porque el oro es bien denso. Para sostener esa moneda tiene una maderita, un listón. No solamente el listón es delgadito, sino está realmente en la punta, ¿no? Está en la punta y abajo hay una máquina que se la podría tragar si se cae. El objetivo de este señor es hacer pasar esta monedita que estamos viendo desde este lugar hasta el próximo lugar, pasando por este precipicio, ¿ya? Entonces, ¿por qué utilizamos esta imagen? Porque el riesgo existe y mientras más conozca yo sobre ese riesgo, mejor lo voy a poder afrontar. No voy a afrontar el riesgo haciéndome loco, ¿no? Diciendo, no, aquí no va a pasar nada. Estamos bajo una norma, bajo una ley, una máquina tan aceiteada como es el destino, y todo esto se va a resolver. Si yo conozco la resistencia de esta maderita, ya no voy a hacer girar de manera irresponsable esta moneda sobre esa madera. Voy a decir, esta madera tiene este espesor y eso va a poder resistir un cierto peso, mientras que mi moneda, que es bien densa, tiene un peso superior a esa. Entonces directamente no haré circular, no haré pasar esta moneda y simplemente diré, voy a reforzar primero esto. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que se rompa esta madera y caiga. ¿Qué ha hecho? Ha manejado el riesgo. ¿Por qué? Porque se ha antecedido, ha ido antes de los hechos, tomando en cuenta la mayor cantidad de elementos que pueda. Y está viendo de que esta moneda se la va a tragar y él no va a poder, esta máquina se va a tragar la moneda y no va a tener ninguna posibilidad de bajar y recoger, porque es algo que se va jugando continuamente, se va abriendo y cerrando y no le va a dar ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, desde entonces es que la definición del riesgo cambia, pues, y se dice, no. El hecho, el riesgo es un conjunto de hechos posibles que podían suscitarse, así como la probabilidad asociada a cada uno de estos hechos. Fíjense, quiere decir de que ya no es esa regla, esa norma que estaban hablando en el siglo XVI o XVII, diciendo de que no va a pasar nada. Todo, si tienes tal minuto vas a ir hasta el final. No, ahora ya se dan cuenta. Solo para recordar, vamos a tomar la primera definición de probabilidad, que la postuló Jérôme Cardin, en italiano, en su obra que se llamaba El Liber del Lodo Alai, ¿no? Era el libro de lo aleatorio de los juegos. Entonces, en 1563, este señor hace un libro sobre el tema y dice que la probabilidad de un hecho es la relación entre el número de hechos favorables que se podrían presentar comparada con la cantidad total de hechos que se van a presentar. Es decir, voy a dividir la cantidad total posible de buenas acciones, de buenos resultados que voy a obtener, comparándola con la totalidad de los resultados. Voy a tener posibilidad de tener 5 resultados buenos, ¿frente a qué? Frente a 10. Tengo una probabilidad del 50% de que las cosas vayan bien. Entonces tomo mis medidas, ¿no? Es así como defino. Luego, muchos estudios le suceden pues a estos inicios, a estos principios en los cuales decían, no, los juegos no son tan mundanos, creo que hay que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque se basan en una probabilidad y esa probabilidad nos puede servir. Jérôme de Cardin dice, ustedes pueden tranquilamente determinar cuál va a ser esa probabilidad de éxito o de fracaso. En ese caso, en el caso del ejemplo es de éxito, ¿no? Pero podría ser de fracaso también y hay que tomar sus medidas.
Y muchos estudios lo suceden, ¿no? Para precisar este concepto. Pascal, que ha sido un gran matemático, como ustedes bien saben, el triángulo de Pascal lo han debido odiar algunos en el colegio, otros más tarde, pero era una persona que ha aportado muchísimo, ¿no? Y sale de ese entuerto que tenía Cardano, Jerome de Cardano, de que todas las alternativas deberían tener la misma probabilidad. O sea, ¿en qué se estaba basando cuando nos decía, hay 5 buenas probabilidades sobre 10? Él estaba diciendo, todas esas probabilidades son igualitas, son las mismas. Tampoco es así, sensiblemente no es tan simple, ¿no? Sino de que por medio de su famoso triángulo define que hay 11 probabilidades sobre 16 de tener éxito cuando se va lanzando una moneda, ¿no es cierto? Se hacen 4 lanzamientos de una manera completamente equilibrada, no tiene tendencia ni a uno ni al otro lado, y ahí es donde define pues este triángulo que ustedes lo deben conocer, ¿no? Y ahí les dice, por ejemplo, las proporciones de probabilidad que tiene cada uno de los eventos. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lanzamientos de una moneda, las probabilidades van a ser múltiplos o van a estar divididas entre la 64ª vez de la totalidad de lanzamientos que se tiene. Con un ejemplo les voy a mostrar más claramente, pero no es el principio, no es la finalidad entender la matemática, sino simplemente saber de que la mejor aproximación de los ejercicios al azar a un riesgo empresarial es una urna con esferas blancas y negras, ¿no? Tengo 20 esferas negras, tengo 20 esferas de las cuales son 10 negras, 10 blancas. Eso nos está diciendo, ¿no? Sin saber qué proporción de esferas hay dentro. Ahí se complica la cosa, porque si tuviera 10 y 10, yo supiera que hay 50% de probabilidad de alzar la una y alzar la otra. Pero no, ahí nos dice, no sabemos ni siquiera cuántas esferas van a haber negras y cuántas van a haber blancas. Peor la cosa, pero así de complicada es el manejo del riesgo. Las probabilidades no son tan simples de calcular como en el caso de que si tiro una sola moneda al aire y una sola vez, tengo 50% de probabilidad de obtener una cara o de obtener una cruz. Es equivalente, ¿verdad? Pero en el riesgo que tienen las empresas, como dice, los temas no son tan sencillos. Se complica mucho más. No es una sola moneda, son 20 balas, 20 bolitas de distinto color que están dentro de una esfera. Y dentro de esa esfera uno piensa, ya, 10 blancas, 10 negras, ni siquiera es así. ¿Cuántas blancas habrán? ¿Cuántas negras habrán? Y de ahí sale la complejidad del manejo del riesgo. Es complejo, efectivamente. Los que trabajan o han trabajado en seguros saben este tema y están conscientes de que se necesitan cálculos más avanzados, ¿no? Los riesgos que corremos o de los cuales aprovechamos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener riesgos y otros que nos van a perjudicar y otros van a aprovechar de esos riesgos, ¿no? Es decir, va a haber gente que sí le interesa que su competencia tenga un riesgo y que no lo asuma. ¿Para qué? Para poder aprovechar de eso. Pero estos no están completamente fuera de control. Cada uno podría intervenir en estos riesgos. Ya hablando de las empresas, no hablando de la cantidad de bolas blancas o negras que vamos a sacar de una urna, eso era solamente para comparar la complejidad, sino que podríamos intervenir. Así como todas las actividades de prevención se podrían emplear, por ejemplo, ¿no? En la conducción de un vehículo como el que estamos viendo ahí, digo, el riesgo de accidentes es alto. De cada 100 personas que manejan esta carretera, por lo menos 2 personas están teniendo accidentes. Y los empleados de mi empresa o mi empresa va a poner una forma de sopesar este riesgo instalando los famosos airbags, ¿no? Los almohadones que salen en caso de que haya un impacto del coche. Sale el almohadón y evita que nosotros nos golpeemos gravemente, ya sea con el vidrio del coche o con el volante, ¿no? Y perder la dentadura o peores cosas.
y atrás también tiene la almohadillita. Entonces, todos esos aspectos sirven para evitar, ¿no? Porque si no hubieran esas almohadillas, en caso de que por atrás nos toquen, podríamos rompernos el cuello y fallecer inmediatamente. Otra forma de reducir es cuando ponen esos filtros para los vehículos. Determinan que el efecto, en este caso, fíjense cómo es una empresa con RSE, una empresa constructora de coches también, identifica que sus movilidades están produciendo demasiado monóxido de carbono y están haciendo que haya reducción de dióxido de carbono, lo cual es malo para la salud. Por lo tanto, dirá, voy a advertir ese riesgo y voy a tratar de controlarlo. ¿Cómo? Poniendo filtros catalizadores a la salida del escape, haciendo de que la expulsión de gases sea la mínima posible. Excelente, se puede hacer. Lo mismo en caso de robos. Hay un lugar, un terreno o un barrio que está altamente amenazado por pandillas, digamos, y hay un riesgo elevado de robos. Bueno, entonces por lo menos pondré unas alarmas antirrobos o algunos otros implementos antirrobos para frenar ese posible riesgo del que les estoy hablando, ¿no? Esos son unos buenos ejemplos, bien elocuentes, como dice la diapositiva, de la posibilidad de reducir esa probabilidad de riesgo que tiene la empresa. Les doy estos ejemplos porque son bien conocidos por nosotros, aunque no estén dentro de la empresa misma, pero nos van a servir de ejemplos en el momento en que estemos explicando ya el tema del control de los riesgos dentro de la empresa. ¿Ya? Ahí vamos a quedar. Tenemos un minuto para ganar lista. Así que yo les voy a ganar lista acá. Listo. Muy bien. Esto tiene que ser acá. Perfecto. Ahora, siempre tengo esas cosas. Y aquí. Melissa. Presente. Sí, presente, doctor. Perfecto. Edgar Williams. Presente, doctor. Perfecto. Yamil. Presente, doctor. Anotado. Talia Berenice. No. She never comes. Ahora, Sarina Daniela. Presente, licenciado. Presente. Ariel. Presente, doctor. Muy bien. Jennifer. Presente, doctor. Igner. Hemos hablado con Igner. Presente, buenas noches. Buenas noches. Luis Jorge. Presente, doctor. Vanessa. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Ha visto el video que les recomendé de Vanessa Paradis? ¿Cuál, doctor? Les sugería que busquen en YouTube los videos de Vanessa Paradis y nos comenta. Luego. Ay, no. Ahora mismo lo voy a ver. Listo. Gracias. Esther, Presente, doctor. ya encontré su formulario completo, ¿no? Ya le he dicho. Así Sí, que ya gracias, no se va a doctor. preocupar. Listo. Muchas gracias. No hay por qué. María del Pilar. Presente, doctor. Bien, ¿verdad? Bien, entonces están todos presentes. Y ya he comunicado para María del Pilar de que he incluido su nombre y que por favor la incluyan también en las listas de la fundación. Estimadas colegas. Muchas entonces, gracias, doctor. No hay por qué. Tienen esas dos tareitas, no se descuiden, háganlas, traten de aprovechar. Yo ya quise corregir las dos primeras, pero el nombre estaba mal en uno y en el otro caso han mandado en otro formato, así que corrijan eso e inmediatamente les voy a dar la retroalimentación para que puedan ir mejorando. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nos estaríamos viendo el lunes entonces, Sí, doctor. ¿no? Y vamos a tener las clases lunes, martes, miércoles. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Lunes. Que pasen Chao, buen día. chicos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Descansen. Hasta luego, doctor. Buenas noches.
Buenas noches. Saludos, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Esther. Hasta el lunes, que le vaya bien. Hasta el lunes. Gracias Buenas igualmente. noches, doctor. Buenas noches, Jennifer. Que tenga buen fin de semana. Hasta el día lunes. Igualmente, adelantadito el fin de semana. Hasta el lunes. Listo.